temprano, un trabajo extenso, muy pormenorizado, más de 30 páginas de análisis, y me parece que además uno de los pocos publicados en estos días, al menos con esa enjundia, del presupuesto que presentó el presidente de la Nación, o que cuasi presentó y que después fuimos enterándonos de qué va, ¿no? Así que bueno, lo saludamos a Juan, le agradecemos la amabilidad de atendernos, tiene poco tiempo, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, estábamos mirando con detalle y nos quedábamos con 2 puntos que nos encantaría que nos ayudes a mirar. El primero es el punto 2 del contenido que plantean, que es el tema de la deuda bajo la alfombra, ¿no? El tema de las letras, en este caso LECAPS y LEFI. ¿Qué detectaron ustedes en el trabajo? No, a ver, ahí eso es una cuestión medio técnica, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Nosotros veníamos hasta ahora, bueno, con un régimen que es algo, bueno, podemos decir relativamente normal, que es que el Banco Central emitía letras, ¿no? En su momento las famosas de LIC, las de VAC, previamente, etcétera, que son letras de liquidez, es decir, son letras que lo que hacen es administrar, justamente sacan y ponen pesos, digamos, en la medida que sea necesario. Bueno, esas letras obviamente rinden un interés que se paga, ese interés que se paga, dado que es un interés, contablemente se registra como un gasto corriente, ¿sí? O sea, es un gasto que afronta bueno, en este caso el central, pero al modificarse se pasa a letras del Tesoro, pero las letras del Tesoro, que son estas nuevas letras de liquidez y también de VAC, aunque no son las mismas de VAC que la época de Macri, tiene el mismo nombre, son letras que capitalizan. ¿Sí? ¿Qué significa? Son letras que el interés no se va pagando, sino que se va incorporando al capital y al final se paga todo junto. Se transforma en capital, digamos. Claro, entonces el interés, digamos, que paga, por ejemplo, no sé si un banco compra estas letras, bueno, vamos a decir por 100, ese interés, en vez del Tesoro pagárselo al banco, lo que hace es incorporarlo en la deuda, ¿sí? Entonces ahora en vez de tener un saldo de 100 va a tener un saldo de 101, 102, y en la próxima ronda el interés se va a calcular sobre el total, sobre estos 102, ¿sí? Esa es la capitalización. ¿Cuál es el punto? Que todo lo que es capitalización, al ser deuda de capital y no deuda corriente, y no pago de interés, se registra contablemente lo que se conoce como abajo de la línea, es decir, dentro de lo que es la parte de financiera, es decir, lo que es lo que te dicta después el superávit o déficit financiero, y no dentro de los gastos corrientes del Tesoro. Entonces, es como una trampita, no es una trampita, pero digamos es una maniobra contable para que cierre un poco más fácil las cuentas de las cuentas fiscales primarias, es decir, de gastos y de ingresos y egresos corrientes del sector público. Es medio un tecnicismo, pero eso, a ver, da la sensación de que el gobierno hace esto, entre otras cosas, también para que le sea un poco más fácil cerrar, ¿no? O digamos, no tener un resultado deficitario fiscal, dado que, bueno, es una prioridad de gestión, ¿no? Como no se cansan de plantear en cada intervención que hacen. En el informe ustedes comparan el proyecto de presupuesto del 2025 con ese presupuesto del 2001, y todas sabemos lo que pasó después del 2001. ¿Cómo lo comparan? ¿Qué es lo que ven ahí? Sí, en realidad, más que con el presupuesto del 2001, con una ley que se vota a mediados de año, en julio del 2001, o sea, que no era el proyecto de presupuesto en sí mismo, pero era similar. ¿Por qué? Porque era una ley, muchos se acordarán, los que somos un poco más grandes, la ley llamada de déficit cero. Sí. La ley de déficit cero, bueno, hay una cadena nacional, si no me equivoco, de la Rúa hablando del tema, ¿no? Diciendo que, bueno, a partir de la sanción de esta ley, ahora sí se solucionan las cosas y van a venir las inversiones, etcétera. Bueno, muy parecido. Y cuando uno mira, por eso digo, entre paréntesis, cuando lo que pasa es que ya ha pasado casi 25 años, ¿no? Hay mucha gente que es más joven. Cuando el presidente dice que lo que están haciendo nunca se había hecho en la historia y que esto es una cosa absolutamente novedosa, y la verdad es que no, hay muchas de las cosas que ya se hicieron. La liberalización de la economía ya se intentó, fracasó. La
la norma, digamos, que establece la imposibilidad de tener déficit fiscal, ya se implementó. De hecho fue ley, como te decía, se hizo una ley en julio de 2001. ¿Qué decía la ley? Bueno, que no se podía tener déficit del sector primario, es decir, en el sector, digamos, sin contar el pago de deuda, los gastos no pueden ser nunca superiores a los ingresos. En este caso, lo que hace el gobierno es establecer una norma similar, ¿sí? La llaman de regla fiscal o blindaje fiscal, algo bastante también parecido, y lo que dicen es, bueno, el Estado no podrá tener déficit en el sector financiero, es decir, es hasta más ambiciosa, ¿sí? Como más dura en un sentido, porque no es que no solo podés tener déficit en el sector primario, sino tampoco en el sector financiero. Eso te obliga a tener un superávit fiscal, o sea, tenés que tener, te tiene que tener un resultado positivo para poder justamente pagar deuda y que no quedes en déficit. A ver, varias cuestiones. Primero, esa es una norma que fue judicializada por la Corte Suprema, la ley del 2001, por razones que son perfectamente aplicables a la norma actual, al proyecto de ley, digamos, del oficialismo. Las consecuencias. Entre otras cosas, claro, no, pero son varias cuestiones que tienen que ver incluso cuestiones normativas. A ver, primero se establece una ley, por ley establece un criterio, un tope, mejor dicho, de gastos, ¿no? Es decir, una norma, en este caso de déficit cero, para todos los ejercicios, porque esta norma no es solo para este ejercicio, sino que es como para, de acá en adelante, para todos los ejercicios presupuestarios, es decir, para todos los años, ¿sí? Bueno, eso es un problema incluso jurídico, porque el Congreso es soberano, el Congreso no puede establecer normas para presupuestos futuros, ¿sí? Es como que yo diga, mira, vamos a establecer una norma que en el presupuesto de 2030 va a pasar esto, y no sé, en todo caso eso lo tendrá que votar el Congreso en el año 2029, claro. ¿Sí? Entonces, este es un primer elemento, y un segundo elemento vinculado a eso generaba una discrecionalidad en el gasto público, una discrecionalidad del Ejecutivo, y recordemos que el presupuesto lo tiene que aprobar el Congreso, claro. Y finalmente. Entonces, vos lo que haces al votar esta ley, y ahora explico un poco también el punto específico en este proyecto, es darle un margen de discrecionalidad enorme al Ejecutivo, cuando en realidad se supone que es el Congreso que tiene que, obviamente el Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto y es el Congreso el que finalmente lo aprueba. ¿Qué dice la regla fiscal? La regla fiscal de déficit cero dice, hay dos escenarios. En el escenario potencial que a la Argentina le vaya muy bien y entonces empieza a aumentar la recaudación, ¿no? Porque el Estado cobra más impuestos, hay más actividad económica, etcétera, o sea, un escenario bueno, lo que vamos a hacer, no vamos a gastar más, vamos a gastar con tope. El tope va a ser lo que está planteado en el presupuesto, las partidas, digamos, que ya están puestas en el presupuesto, listo. Por más que cobremos más, no se puede gastar más, lo que vamos a hacer es bajar impuestos. Y en el caso de que el año sea malo y que haya recesión y por lo tanto caída de la actividad y eso genere menor recaudación y por lo tanto el Estado recauda menos, automáticamente se reducen todas las partidas de gasto, especialmente las de gasto no discrecional. Ellos aclaran, porque bueno, hay algunos gastos que son automáticos por ley, como la movilidad jubilatoria, eso en principio no se puede afectar, aunque más o menos, pero después lo vemos. Entonces, vos fijate que eso implica varias cosas. Primero, implica que el proyecto de presupuesto, cuando vos ves las partidas, esas partidas en realidad son el mejor escenario posible, ¿no? Porque significa que si yo tengo asignado, vamos a decir, no sé, para universidades, tantos millones, vamos a poner un número, ¿no? 1.000. Significa que en el mejor escenario yo les voy a pagar 1.000. Porque también perfectamente les puedo bajar, o sea, esta ley los habilitaría a bajar las partidas para, en el caso de que caiga la recaudación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ya cuando uno analiza las partidas es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que reduce
los gastos, incluso en sectores importantes, como uno de ellos las universidades nacionales. Con lo cual digo, es un presupuesto de ajuste en el mejor de los casos, en el peor de los casos puede ser mucho peor. Claro. Y después hay otro elemento muy importante que me parece que también a esto apunta el gobierno, que es a futuro lo que ellos quieren lograr es una reducción sostenida de la inversión pública, ¿sí? Que bueno, que más de una vez han dicho, ¿no? Obviamente que no están de acuerdo con la inversión pública. ¿Por qué? Porque vos fíjate, en un escenario bueno, ellos dicen vamos a bajar impuestos. Ahora, esa baja de impuestos es una baja permanente, porque si yo saco un impuesto o reduzco la alícuota, no es que después cuando la cosa viene mal, yo puedo volver a subir ese impuesto, ya está, ya lo reduje, ya lo saqué o lo que fuera. Claro. Con lo cual te genera un piso más bajo de recaudación y después es mucho más fácil que después se active la norma que en caso de que no estés recaudando lo suficiente tengas que ajustar. Entonces es como que se generan, es un ajuste autoinfligido, o sea, se generan las condiciones para que después vos estés, entre comillas, obligado a ajustar. Bueno, es un problema, no es lo que hacen, no es lo que indica la teoría económica, primero te voy a decir, no es lo que hacen la mayoría de los países del mundo. El presidente habla de que el Estado no debería haber una inversión pública superior al 25% del producto, ¿sí? Cuando uno se fija los países que tienen más o menos esa proporción de inversión pública, son países absolutamente no desarrollados, digo Tanzania, Tongo, son países en general de África, sin desmerecer a nadie, digo, pero si tanto queremos imitar a los países desarrollados, bueno, este no sería el camino. Cuando uno mira los niveles de inversión pública en Europa Occidental, en Estados Unidos, en China, en Asia, son muy superiores. Y hay otro elemento más. A ver, ¿qué dice la teoría económica? La teoría sobre el gasto público, me refiero. Se plantea que tiene que ser contracíclico. ¿Qué significa? Que tiene que ir en contra del ciclo económico, al revés del ciclo económico, justamente porque el Estado es un actor económico racional que puede intervenir cuando la cosa anda bien o anda mal. Me explico. Cuando vos tenés un ciclo de crecimiento económico, la teoría económica dice, bueno, vos Estado, no gastes. Obviamente vas a gastar, digo, en salud, en los gastos corrientes, ¿no? Digo, pero no vas a no inyectes dinero además en la economía, no hagas mucha obra pública, quédate medio tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos, mientras más inyectás, generás mayor crecimiento, pero si ya hay un proceso de crecimiento, podés generar otros problemas, ¿sí? Quizás más inflación, podés generar, digamos, recalentamiento de la demanda, bueno, otros problemas. Entonces, a ver, si la economía está funcionando, déjala, ¿sí? Si está caminando, déjala caminar, si no te metas, bueno. Pero ¿qué pasa cuando la economía anda mal? No, ahí sí tenés que invertir, ¿sí? Justamente porque el Estado ahí es donde hay que hacer obra pública, hay que hacer distintos tipos de inversiones para reactivar la demanda, y eso obviamente que genera una reactivación de la economía en general. Por eso digo, también incluso es opuesto a lo que está planteando de manera predominante la teoría económica en la mayoría de los países, con lo cual la verdad que es algo que me llama bastante la atención. No sé si me llama la atención porque es algo que viene planteando el presidente, pero que lo planteen de una forma tan taxativa a través de un articulado en un proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Tal cual. Dos cositas quería consultarte porque están también en el trabajo. Por un lado, el tema del desfinanciamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que como universidades y una universidad que tiene mucho vínculo con CONICET, a nosotros nos preocupa y mucho. Y el tema también de educación técnica, dos cosas que estaban ya en el proceso de Macri, que estuvieron en el proceso de Menem también, digamos, nada nuevo tampoco en ese sentido. Sí, hay un fuerte financiamiento de la ciencia y la tecnología y de la educación en términos generales. Ahí lo que tenés es se elimina un artículo, ¿sí? Que establecía un artículo de una ley de financiamiento científico que establecía un criterio de incremento gradual a través de los años de justamente el financiamiento de ciencia y tecnología, con lo cual ahí un poco te dice cuál es la pauta, ¿no?, para los próximos años, y vos estás directamente eliminando ese artículo. Se elimina otro artículo de la ley de financiamiento, no es la ley de financiamiento educativo, pero tiene un nombre muy parecido, no sé si era la Ley Nacional de Educación. Básicamente lo que planteaba es que
estableció una meta del 6% del producto para financiamiento estrictamente educativo. Esto a nivel agregado, es decir, tanto la inversión nacional como la inversión de las provincias, todo sumado, debería dar por lo menos el 6%, lo cual es bastante coherente establecer este tipo de metas, que son metas indicativas, porque la idea es que uno dice, bueno, a ver, del total de riqueza que genera el país en un año, que ese es el producto, bueno, invirtamos una determinada cantidad en educación, o en ciencia, en tecnología, etcétera, en investigación científica. En este caso se estableció un 6%. Eso se venía cumpliendo, de hecho, hasta el mejor año fue el 2015, que llegamos a 6,4%, ¿sí? Y a partir de ahí empezó un sendero descendente. En este caso directamente se elimina ese criterio, y cuando uno analiza lo que es la situación de las universidades públicas, las universidades nacionales, bueno, vamos a tener un problema, ¿sí? Entonces, la situación que estamos viendo ahora, ¿no?, de conflicto bastante importante con las universidades, va a empeorar, ¿sí? Porque cuando uno ve la situación de 2024, es una situación de caída del 33% del financiamiento universitario, es un montón, un tercio menos lo que se le está dando a las universidades, es un montón. O sea, imagínate vos que te quiten de golpe un tercio del financiamiento. Obviamente eso está vinculado al atraso de los salarios docentes, a la paralización de las obras vinculadas a las universidades, o sea, digo, construcción de nuevas facultades o lo que hubiera correspondido, y también a la paralización de compra de insumos para la investigación científica. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto 2025? Porque uno diría, bueno, quizás hay una mejora. Bueno, no, lamentablemente no, salvo algunas pocas excepciones, nos encontramos con una caída cercana a 5% acumulado, es decir, vos tuviste este año un recorte del 33%, el año que viene vas a tener otro 5%, en el caso de Misiones, por ejemplo, casi el 2% y de recorte, pero este año tuvo 35%, tuvo un poco más. Y esto es particularmente grave por lo que decía antes. Este recorte de 5 puntos para el año que viene es el mejor de los escenarios, ¿sí? Porque en realidad, si la recaudación no acompaña y no se recauda lo que el presupuesto prevé, bueno, ese 5% de recorte no va a ser 5%, puede ser más. Sí, puede ser más porque el gasto de las universidades está dentro del gasto que el gobierno dice se va a reducir automáticamente en la medida que no haya recaudación. Juan, y esto que decís, porque también planteando un poco lo que se viene advirtiendo ya, ¿no?, la recesión y lo que implica la recesión, hablabas un poco de la recaudación. ¿Cómo da cuenta de todo eso el proyecto de presupuesto? ¿Cómo prevé todo eso? Sí, hay algunas proyecciones macroeconómicas, eso está bien en el sentido de que todo proyecto de presupuesto establece proyecciones macroeconómicas para calcular justamente la recaudación, el gasto. Ahí lo que el gobierno está, lo cual también eso es un poco preocupante, te voy a decir, porque varias cosas. Perdón por las malas noticias, igual, pero bueno. Es que preguntamos, ver, ¿viste? Tenemos que dejar de preguntar. No hay que preguntar lo que uno no quiere saber la respuesta, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, el gobierno establece un crecimiento, tiene un escenario muy optimista, ¿sí? En términos generales, que significa mucho crecimiento de la economía, del producto, establece 5 puntos de crecimiento para los próximos 3 años, y es un montón. Claro. De hecho, China está creciendo por debajo de eso, o sea, realmente sería como un crecimiento explosivo. Brasil creció 1.4 y es cuarto en el mundo, o sea, que es una cosa de locos. Exacto. Pero no es que uno sea pájaro de mal agüero que no le crea, sino que incluso esto tampoco acompaña mucho el crecimiento que está viendo el mercado, ¿sí? Cuando uno analiza lo que es el REM, el reporte de expectativa de mercado, que lo hacen consultoras y gente de mercado, digamos, del mundo de las finanzas, que no es precisamente muy opositor, además, al gobierno, dice, no, nosotros vemos un crecimiento del 3,5%, ¿sí?, para el año que viene, lo cual implicaría más o menos recuperar, no del todo, pero casi lo que caíste este año. Claro. Eso es lo que el mercado ve, en el mejor de los casos, recuperar lo que caíste este año. Pero además de eso, el gobierno plantea una proyección de inflación extremadamente optimista,
extremadísimamente optimista, te diría, para lo cual, para cumplir las proyecciones de inflación, tendríamos que tener, en lo que queda del año, de acá a fin de año, incluyendo septiembre, 1,2% de inflación. Claro. Está con que este mes, en septiembre, o sea, el próximo índice de inflación dé por arriba de eso, se te fue al diablo la proyección de este año, de lo que queda del año. Claro. Y para el año que viene, para cumplir la meta de inflación, te debería dar una inflación lineal, digamos, todos los meses del 1,4%. ¿Sí? Parece muy optimista, sí, la verdad. Sí. Digo, los últimos 4 meses la inflación estuvo por arriba del 4%. Parece raro que ahora de golpe te baje a un punto y se mantenga en esa línea, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay algunas proyecciones optimistas de recaudación vinculada a las retenciones, a los derechos de exportación, porque se plantea un aumento del 100% de los derechos de exportación. Ellos dicen que porque cambia la base de cálculo, porque en el 2020, o sea, como que cobraste muy pocas retenciones en el 2024 porque se había adelantado en el 2023 muchas declaraciones juradas, entonces pagaron el año anterior, digamos, una cosa medio técnica. Puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda. Ahora, el problema es que, ¿cuál es el problema? Es que todas estas proyecciones, que son muy optimistas, y te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si finalmente los derechos de exportación no aumentan 100%, como ellos dicen, sino que aumentan, vamos a decir, un 60%? Bueno, te queda una brecha ahí, y te queda como un agujerito que no estaba previsto, o sea, recaudás menos de lo que tenías previsto. ¿Y qué decía la regla fiscal? Si recaudás menos de lo previsto, ¿qué hay que hacer? Hay que incrementar el ajuste, reducir más las partidas de gasto, ¿no? Lo mismo con el crecimiento de la economía. Si la economía, en vez de crecer 5 puntos, crece, vamos a decir lo que está diciendo el mercado, crece 3,5 puntos, es un montón. A ver, hay que tener una noción de los órdenes de magnitud. Entre 3,5 y 5 es un montón de diferencia, ¿sí? Porque parece poco, uno dice, bueno, 3,5, 5 más o menos. No, es casi un 70% más de crecimiento, ¿sí? A veces son numeritos tan chicos cuando uno analiza así la macroeconomía que parece poco, pero no. Bueno, ¿qué pasa? Si vos en vez de crecer 5, creces 3,5, bueno, te va a caer la recaudación prevista, porque vos la recaudación está muy ligada al crecimiento de la economía. Si la economía no te crece lo que vos pensabas, no vas a recaudar lo que vos pensabas, y entonces ¿qué va a pasar? Y vas a tener que ajustar más. Y te digo más, y si la inflación, en vez de correr al 1,4 mensual como vos pensabas, vamos a ser buenos, al 3-4%, o sea, más o menos como estamos ahora, un poco menos incluso, bueno, eso significa que la plata que vos tenés asignada en las partidas tampoco te va a alcanzar para todo el año, porque vos esa plata supuestamente te alcanza si tenés una inflación del 1,4 mensual. Con lo cual, a ver, a lo que voy es, todo este presupuesto que está armado, este presupuesto de gastos especialmente, que es muy bajo y que te está mostrando un escenario de ajuste fiscal, a ver, puede ser, es como el mejor escenario posible, es decir, si te sale algo mal del otro lado, del lado de los ingresos, que es muy probable, dado que vos estás haciendo proyecciones muy optimistas, bueno, significa que ese presupuesto de gastos, que hoy ya es un presupuesto de ajuste, va a ser mucho más de ajuste. Entonces, bueno, hay un tema ahí, que hay un problema. Acá, bueno, como en muchas otras cosas, finalmente más que un tema técnico, termina siendo una cuestión más política y en términos de, bueno, hasta dónde aguanta la paciencia social, ¿no? Exactamente. Catilina. Juan, no preguntamos más. No preguntamos más. Te agradecemos muchísimo tu amabilidad y probablemente volvamos a molestarte. No, por favor, un abrazo grande y hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Costa, economista de CEPA y uno de los autores de este trabajo que estábamos revisando, mirando un